Cuando llegó la carta, pensé que era otra tarjeta de condolencias. El sobre era de color crema, con la insignia de un bufete de abogados del centro en relieve. Dentro, las palabras se mezclaban, pero capté lo suficiente para saber que mi mundo estaba a punto de tambalearse de nuevo. La lectura del testamento de la tía Vivian fue programada para el martes a las 10 de la mañana. En los días previos, caminé por los pasillos de su casa de playa durante días. La casa olía ligeramente a sal marina y madera pulida, el aroma de su vida aún persistía. No podía separar el dolor del peso de la responsabilidad que me oprimiera. Había sido meticulosa en todo, las reglas, los negocios, la reputación. Sabía que lo que dejara atrás no sería pequeño. La mañana de la lectura del testamento, me puse un traje azul marino que le habría gustado. La precisión de las oficinas del centro, casi de juzgado, siempre me ponía nerviosa, pero me comporté como ella me enseñó, con la barbilla recta y paso firme. Harold Thompson, su abogado durante 3 décadas, me recibió con un firme apretón de manos y una mirada que se suavizó. Volvió a ofrecerme sus condolencias antes de indicarme una silla en su oficina con paneles de madera. Junté las manos en mi regazo, apoyándolas contra el pulido reposabrazos. Estaba preparada para oír hablar de la finca, la casa en la playa, las acciones de la empresa, tal vez un fideicomiso del que no sabía nada. Lo que no estaba preparado fue el clic estridente de la puerta tras mí. Me giré, y el tiempo se desvaneció. 2 figuras estaban enmarcadas en la puerta. Mi padre, más pesado que el recuerdo, con el pelo gris engullendo lo que antes era oscuro. Mi madre, más delgada. Sus ojos se ensombrecieron, pero su sonrisa se transformó en algo dulce. 16 años de silencio se derrumbaron en ese momento. Selena, dijo mi madre con voz suave, como si me hubiera arropado la noche anterior. Mírate, has crecido. No podía moverme. El aire se hizo más fino hasta que cada respiración me dejaba en carne viva los pulmones. La mano de mi padre se levantó en un medio saludo. Somos sus guardianes, dijo, como si las palabras fueran una simple verdad. Thompson levantó la cabeza de la carpeta, su expresión era ilegible. Mis padres se sentaron frente a mí, con sonrisas tensas y ensayadas. El testamento aún no había sido leído, pero la sala ya estaba cargada de algo mucho más peligroso que el papeleo. Mi madre se inclinó sobre la mesa antes de que pudiera reaccionar. Sus brazos me rodearon, delgados pero insistentes, y me quedé paralizada. El aroma de su perfume me impactó profundamente, floral, extrañamente familiar, y sentí que los años retrocedían con una rapidez que no deseaba. Cuando ella se apartó, sus manos se quedaron sobre mis hombros y sus ojos escudriñaron mi rostro como si tuviera derecho a estudiarme. «Te pareces mucho a Vivian ahora», murmuró, con una sonrisa temblorosa. Mi padre se sentó a su lado, con su mano apoyada en la mesa con deliberada facilidad. «Hemos estado tratando de encontrarte», dijo en voz baja, con un peso que no estaba seguro de si era arrepentimiento o actuación. 16 años es mucho tiempo, pero aquí estamos ahora. Quise reír, pero el sonido se me atascó en la garganta. Mi pecho ardía de ira. Pero debajo de todo eso había una atracción peligrosa, un viejo hambre por los padres a quienes una vez les había rogado que volvieran a casa. «Somos tus guardianes», repitió mi madre, más suave esta vez, como si las palabras pudieran borrar los años. «Solo queremos ayudarte». «Al otro lado del escritorio», dijo Thompson, aclarándose la garganta. Cerró la carpeta que tenía delante con precisión. «Quizás», dijo con voz serena, «deberíamos dejar estas cuestiones de tutela para más adelante. Hay documentos legales que deben revisarse antes de decir nada más». El repentino acero en su tono me tranquilizó más de lo esperado. Mis padres se miraron entre sí, con un destello de inquietud entre ellos, antes de que mi padre asintiera rígidamente. Thompson se levantó. «Por ahora, hagamos un breve receso. Nos reuniremos de nuevo en cuanto tenga a mano los registros necesarios». La reunión se disolvió en murmullos y movimiento, pero permanecí sentado, con las manos agarrando los brazos de la silla. El regreso de mis padres ya no era una fantasía. Era una realidad, llena de preguntas que no estaba segura de querer responder. Y aún así, contra toda razón, una parte de mí todavía anhelaba saber por qué se fueron. Eran las 12 de la mañana cuando mi mundo se derrumbó. El aire frío de octubre se había colado por las delgadas paredes del apartamento, y me desperté temblando, esperando que mi madre llamara a la puerta, la llamada que siempre me despertaba. Nunca llegó. El apartamento estaba demasiado silencioso, cargado de un vacío que al principio no podía nombrar. Caminé sigilosamente hasta el pasillo, todavía en calcetines,
y vi la puerta de su habitación abierta de par en par. Mi madre nunca la dejaba abierta en sus días malos. Prefería la oscuridad. El armario estaba medio vacío, las perchas se mecían ligeramente como si las hubieran tocado. Los cajones estaban abiertos. Solo quedaban calcetines sueltos y recibos doblados. Sobre la encimera de la cocina había una sola página, con una letra pequeña y apresurada. Selena, ya no podemos hacer esto. Vivian te cuidará. Lo sentimos. 16 palabras para terminar una infancia. Los leí una y otra vez, esperando haberlos entendido mal. Marqué el número del celular de mi madre hasta que se agotó la batería. La línea de mi padre ya estaba desconectada. Esperé en la ventana todo el día, convencida de que reaparecerían, avergonzada, dispuesta a explicar. Cayó la noche y me acurruqué en el sofá con cereal seco, esforzándome por escuchar pasos que nunca llegaron. Al segundo día, el casero llamó a la puerta, exigiendo el alquiler. Balbuceé mentiras sobre la ausencia de mis padres, pero entrecerró los ojos, con una mirada de sospecha. Murmuró algo sobre llamar a los servicios sociales. Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba la puerta tras él. Al tercer día, el silencio me oprimía demasiado. Llamé a mi orientador escolar, con la voz entrecortada al intentar explicarle. A las pocas horas, llegó una mujer de los servicios de protección infantil. La señorita Dawson, con su voz firme y su mirada amable, me dijo con dulzura que mis padres se habían ido para siempre. Esa noche, empaqué todo lo que pude en una sola maleta, esperando que una tía que apenas conocía me llevara. Y cuando llegó Vivian, con su rostro ilegible, comprendí que mi antigua vida había terminado. El viaje a la casa de la tía Vivian se hizo interminable, el camino se desenrollaba como un hilo que me alejaba de todo lo que conocía. Cuando llegamos, la casa se recortaba contra el cielo, una gran propiedad en la playa con ventanas que parecían observarme mientras salía del auto. Vivian no me abrazó ni me ofreció palabras de consuelo. Solo dijo, empaca lo que puedas cargar. Fue una decisión sabia. El resto lo podemos organizar después, adentro. El orden era sorprendente. Ni un cojín fuera de lugar, ni un libro torcido. La seguí, temeroso de que incluso mis pasos rayaran el suelo pulido. Esa primera noche me dio una lista: despertarme a las 7, desayunar bien fuerte, hacerlas camas antes de salir de las habitaciones, practicar el piano 1 hora diaria y hacer los deberes en un escritorio. Su voz era entrecortada pero tranquila, y no había duda de que esperaba que esas reglas no fueran sugerencias. Intenté poner a prueba su determinación. Me quedé en cama después del desayuno, me salté los entrenamientos y fingí que había terminado mis tareas cuando no era así. Una parte de mí quería que ella perdiera el control, que amenazara con enviarme lejos, que demostrara que los adultos siempre terminaban por irse. En lugar de ello, respondió con consecuencias tan precisas que casi dolieron más que la ira. ¿Tardé para desayunar? La cocina estaba cerrada y esperaría hasta el almuerzo. ¿Dejaste la tarea sin terminar? Planes cancelados hasta completar cada página. Aún así, ella nunca levantó la voz, nunca insinuó que yo era una carga que ella no quería. En todo caso, su constancia me inquietaba más que el castigo. Cuando la empujaba, no me devolvía la presión. Simplemente se mantenía firme, firme como una pared. Hubo momentos, raros y fugaces, en que su máscara severa cambió. La noche que lloré por una vieja foto de mis padres, ella se sentó a mi lado sin decir palabra, dándome un pañuelo hasta que se secaron las lágrimas. Ella no lo llamó amor y yo no me atreví, pero algo en su presencia comenzó a sentirse inamovible, incluso seguro. Y así, bajo sus reglas y su atenta mirada, comencé a convertirme en alguien diferente, aunque todavía no sabía quién. Al principio, la Academia Westfield parecía un castigo disfrazado de oportunidad. Los pasillos estaban llenos de zapatos lustrados y voces que transmitían confianza, mientras yo me tambaleaba por clases que daban por sentado que tenía años de. Faltaba preparación. Mis compañeros llevaban libros de texto nuevos, mientras que los míos eran de segunda mano. Hablaban de viajes de esquí en veranos europeos, mientras que mis recuerdos me traían coches averiados y a mi padre desapareciendo para ir a jugar los fines de semana. Pasé noches en mi escritorio, ahogándome en problemas de geometría y traducciones al latín, decidido a no dejar que se vieran las grietas. Aún así, el fracaso me acechaba. Mis calificaciones del primer semestre fueron más negativas de las que podía soportar. Quería renunciar, gritarle a Vivian que yo no pertenecía a su mundo. Me escuchó en silencio mientras yo me enfurecía, con el rostro impenetrable. Cuando terminé, simplemente dijo:
tus circunstancias no son tu elección, pero lo que hagas con ellas sí. Su franqueza me pareció cruel, pero también me anclaba. Contraté a una tutora con el dinero que me daba, creé grupos de estudio y comencé a ascender. Para el penúltimo año, mi nombre apareció en el cuadro de honor. Para el último año, los profesores ya no me veían como el caso de caridad a la sombra de Vivian Hughes. Mientras tanto, continuó con sus incansables lecciones de negocios. Los fines de semana, me llevaba a las reuniones, susurrándome notas: fíjate en quién cede primero. Observa a quién le quitan los ojos de encima cuando se mencionan números. Creí que me estaba moldeando en algo que nunca pedí ser. Y el resentimiento latía bajo mi progreso. El peor de nuestros enfrentamientos se produjo durante las solicitudes de ingreso a la universidad. Yo quería una universidad pública cerca de mis amigos. Ella insistía en tener una mayor ambición. Una noche grité: nunca pedí ser tu proyecto. Su mirada se enfrió, pero su voz se mantuvo firme. Y nunca pedí ser tu tutor. Sin embargo, aquí estamos. Intento darte lo que tus padres nunca pudieron: opciones. Por primera vez, me habló de la brillantez de mi padre en matemáticas, de cómo pudo haber ido a la universidad pero nunca lo hizo. Su amargura, dijo, lo llevó al juego y a los atajos. No dejaré que te desperdicies de la misma manera. Esa revelación atravesó mi ira. No borró su severidad, pero le dio forma. Cuando llegó la carta de aceptación de Northwestern, comprendí que no me había estado moldeando a su imagen. Había estado forzando una puerta que no me había atrevido a tocar. El diagnóstico llegó a principios de la primavera, cuando el jardín exterior apenas comenzaba a mostrar color nuevamente: cáncer de páncreas. Las palabras sonaban clínicas, casi comunes, hasta que la voz del médico se apagó y comprendí la verdad. No habría cura, solo control, e incluso eso sería breve. Vivian escuchó sin pestañear. Asintió, preguntó sobre los tratamientos y agradeció al médico como si le hubiera dado un pronóstico del tiempo en lugar de una frase. Me quedé paralizada en un rincón de la habitación, con el pecho tan apretado que no podía respirar. A partir de ese día, nuestros roles cambiaron. Me convertí en quien hacía cumplir las reglas: medicación a ciertas horas, comidas cuidadosamente planificadas, citas concertadas y asistidas. Se sometió sin protestar, lo cual me inquietó más que su enfermedad. Durante años, me había exigido precisión, y ahora parecía casi aliviada de que fuera yo quien se la exigiera. La casa se hizo más silenciosa a medida que sus fuerzas flaqueaban. El papeleo reemplazó su presencia tajante en las reuniones, y luego incluso eso se desvaneció. La vi, fuerte e inflexible por tanto tiempo, encogerse hasta convertirse en frágiles contornos bajo las mantas. Sin embargo, en esos meses, algo más emergió. Su voz se suavizó. Los silencios entre nosotros se volvieron amistosos en lugar de severos. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, su mano se aferró a la mía con una fuerza inesperada. Sus ojos, apagados pero firmes, se encontraron con los míos. Fuiste la hija que nunca me permití tener, susurró. Acogerte fue la mejor decisión de mi vida. Tragué saliva con fuerza, luchando contra las lágrimas que le nublaban el rostro. Había esperado años para oír palabras como esas, y ahora llegaban cuando el tiempo casi se acababa. Ella falleció mientras dormía 8 meses después. La casa, una vez llena de sus pasos y sus reglas, resonaba con el vacío. Caminé por cada habitación, tocando los muebles que ella había elegido, el piano que había insistido en que practicara, el escritorio donde me había presionado para que trabajara más duro. Dolor y... Las responsabilidades llegaron juntas, una pesada por la pérdida, la otra exigiendo que yo cargara con lo que ella dejó atrás. La enterré con la certeza de que mi vida nunca más volvería a estar libre de su sombra. Y luego llegó la carta, citándome para escuchar su testamento. La sala contuvo la respiración mientras Harold Thompson se ajustaba las gafas y comenzaba a leer. Su voz era mesurada, firme, y cada palabra caía como una piedra en el agua. A mi sobrina, Selena Bidford, le dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, entre otros, la propiedad en Sewe Beach, todas las acciones de Hughes Home Collections y activos líquidos por un total de 2,5 millones. Me quedé paralizado mientras los números pasaban ante mí, irreales y pesados a la vez. Mis manos temblaban contra los reposabrazos, no por codicia ni triunfo, sino por el devastador recuerdo de que ella realmente se había ido. Y esto era lo que quedaba de su vida. Al otro lado de la mesa, mis padres se inclinaron hacia adelante, con sus sonrisas vacilantes. Mi padre se aclaró la garganta. Disculpe, señor Thompson.
Seguramente debe haber disposiciones para nosotros como sus tutores legales. Tenemos la responsabilidad de guiar a nuestra hija en asuntos tan importantes. La palabra hija me dolió. Mi madre asintió rápidamente, colocando su mano sobre la mía como si los últimos 16 años nunca hubieran sucedido. Es joven. Sería abrumador para cualquiera. Por eso estamos aquí. Retiré mi mano, con el pulso agudo en mis oídos. Una parte de mí quería levantarme y gritar, para recordarles que habían perdido el derecho a reclamarme. Pero otra parte, la niña de 12 años que una vez esperó junto a la ventana, dudó, buscando en sus rostros algo real bajo las sonrisas forzadas. Thompson cerró la carpeta con deliberado cuidado. Haremos una pausa en esta discusión. Las cuestiones de tutela y administración requieren la revisión de toda la documentación, que prepararé mañana. Hasta entonces, no se tomará ninguna decisión. Mis padres intercambiaron una mirada. Un destello de irritación rápidamente se transformó en asentimientos corteses. Me quedé en silencio, la ira asintiendo con la duda dentro de mí. Habían regresado en el momento exacto en que la fortuna lo había hecho. Y sin embargo, una parte peligrosa de mí se preguntaba si esta era mi oportunidad de escuchar las respuestas que había anhelado durante años. Esa noche acepté reunirme con ellos para cenar. El restaurante era uno de los favoritos de Vivian, todo madera pulida y discreta elegancia. Lo elegí deliberadamente, con la esperanza de que la formalidad mantuviera las emociones bajo control. Mis padres ya estaban sentados cuando llegué. Mi padre se levantó rápidamente para acercarme la silla y mi madre sonrió como si se tratara de una reunión que llevaba años preparándose. Durante los primeros 20 minutos, la conversación oscilaba entre charlas triviales y silencios incómodos. Me preguntaron sobre mi educación, mi trabajo, mi vida con Vivian. Respondí con parsimonia, observándolos a ambos, intentando conciliar las caras del otro lado de la mesa con las que tenía grabadas en mi memoria de la infancia. Finalmente, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Te debemos la verdad, dijo con voz temblorosa. Cuando nos fuimos, estábamos destrozados. El juego de tu padre lo había consumido todo. Y yo estaba sumida en la depresión. Nos convencimos de que estarías más seguro con Vivian. Ella tenía dinero, estabilidad, un futuro que nosotros no podíamos darte. Mi padre asintió y bajó la mirada hacia su plato. Fue una cobardía. Llevo 8 años sin drogas. Tu madre también encontró ayuda. Pensamos en pedir ayuda muchas veces, pero la vergüenza nos mantuvo en silencio. El dolor en mi pecho se profundizó por un momento. Casi les creí. Quería que los años de silencio tuvieran una razón más allá del olvido. Pero luego la conversación cambió. Mi padre levantó su vaso y su tono se suavizó. Claro, ahora estamos estables. Pero no ha sido fácil. La hipoteca de nuestro apartamento, 70.000, aún pesa sobre nosotros, y las facturas médicas del tratamiento de tu madre. Su voz se fue apagando, esperando. Mi madre tomó mi mano y la apretó con fuerza. No pedimos mucho. Solo un poco de ayuda para recuperarnos. Tienes tanto ahora, Selena. Significaría todo para nosotros. El calor me abandonó, dejando solo claridad. Sus arrepentimientos se fundían con demasiada facilidad en peticiones. Sus disculpas se mezclaban con números. Retiré mi mano, manteniendo la voz tranquila. Necesito